Hola amigos, una alegría saludarles. Gracias por dejarme acompañar, por dejarnos a todo el equipo. Aunque ustedes no lo vean, somos todos un equipo trabajando con alegría para que este mensaje llegue a través de la radio, de la televisión y de internet hasta su casa, hasta el lugar donde usted está, pero sobre todo esperemos que llegue a su corazón. Por eso, gracias por dejarnos acompañarle un momentito cada día para reflexionar juntos sobre la palabra de Dios. Hoy sobre Levítico capítulo 17. En nuestro caminar por las páginas de la Biblia dedicamos un día a cada capítulo y hoy nos dedicamos al capítulo 17 del libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia que fue escrito también por Moisés, así como escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora vamos a orar. Querido Dios, al abrir tu palabra queremos abrir nuestro corazón, nuestra mente para entender y también para hacer las aplicaciones necesarias a nuestra vida. Oramos agradecidos y necesitados en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 17 nos habla del lugar único para el sacrificio y nos habla también de la prohibición de comer la sangre. Vamos a leer algunos pasajes y hacer las aplicaciones. Comienza el capítulo de esta manera: habló Jehová a Moisés. Y yo ya dije, pero lo vuelvo a decir porque esta es la frase que más se repite en el libro de Levítico. Habló Jehová a Moisés y Moisés habla lo que Dios dijo que hable. Este es un camino seguro. El camino seguro es retransmitir lo que proviene de Dios. Tanto Moisés como un líder, un ministro, un sacerdote, o todo hijo de Dios, todo creyente, lo más seguro es recibir el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios viene a través de su palabra. En aquellos días era una transmisión oral. Después quedó escrito esa transmisión para recibir ese hablar de Dios para nosotros, que en un vocabulario humano nos llega a nosotros. Así que lo más seguro es escuchar el hablar de Dios y retransmitir ese hablar para los demás. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla Aarón a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un buey, un cordero, una cabra en el campamento fuera de él, y no lo lleve a la puerta del tabernáculo de reunión para presentarlo como ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de la sangre derramada. O sea, el sacrificio que Dios pide para ofrecer no es en cualquier lugar, es en el lugar que Él estableció. En ese caso era el santuario. La ofrenda que Dios nos pide no es cualquier ofrenda, es la ofrenda que Él pidió, la que resulta agradable a sus ojos. Ya de entrada, ¿se acuerdan? En los primeros capítulos de Génesis, en los hijos de Adán y Eva, en Caín y Abel, Dios pidió una ofrenda de un corderito, de un animalito, porque había todo un símbolo. Él estaba queriendo instruir en esto que Levítico nos habla vez tras vez, que el pecado lleva a la muerte de un inocente. Así que esa ofrenda no era simplemente para apagar la sed de los dioses, era para pedagógicamente, fuertemente, mostrar el precio del pecado y el costo de la salvación. Pero Caín decidió llevar otra ofrenda que hasta cuantitativamente hablando podría haber sido más valiosa que la ofrenda de Abel, pero no es la ofrenda que yo quiero, es la ofrenda que Dios quiere. Por eso nada mejor que presentarnos delante de Dios en el lugar que Él ha indicado y de la manera que Él lo ha indicado. Si nosotros seguimos leyendo, por ejemplo, el versículo 6 dice: el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, quemará la grasa como olor grato a Jehová, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales se han prostituido. Tendrán esto por estatuto perpetuo para sus generaciones. Los otros que vivían en los días del pueblo de Israel ofrecían sacrificios, a veces incluso de vidas humanas, para pagar la ira de sus jueces,
de sus dioses. Pero por eso dice aquí, no van a ofrecer sacrificio a otros demonios, a otros dioses, sino al verdadero Dios, en el lugar de Dios que Dios indicó y de la manera que Dios indicó. ¿Por qué será que Dios es tan estricto en esto? ¿Por qué tiene que ser a la manera de Él, en el lugar de Él? Bueno, porque Dios es el creador. Es a la manera de Él como hacemos bien las cosas. No hay muchas maneras de hacer bien las cosas. Las cosas son hechas buenas cuando lo hacemos a la manera de Dios. Hay una historia que está en Reyes, que yo voy a comentar así muy brevemente como una ilustración de este punto. Alguien tenía que sanarse porque estaba leproso y entonces él pensó que para sanarse, ante la sugerencia de una chica sierva de Dios, él iba a ir con cartas de recomendación del rey. Él iba a ir con regalos, con presentes de oro, de plata y con vestidos, con túnicas preciosas, valiosas. Y él decía, va a salir el profeta, me va a tocar el lugar lastimado y voy a curar. Y Dios no hace así. Yo no voy al médico para decirle cómo el médico me tiene que curar. Si voy al médico es para aceptar el tratamiento y la indicación del médico. Nosotros no vamos al Señor para decirle cómo Él tiene que sanar mi pecado o sanar mi enfermedad. Yo voy al Señor con mi enfermedad y Él dispone cómo sanarme. Él dispone el tratamiento, Él dispone el procedimiento, Él dispone la forma y las maneras. Por eso es muy importante hacer las cosas a la manera de Dios. Es esencialmente importante hacerlo a la manera de Dios. Y este capítulo también nos deja ese mensaje. Lo mismo en la segunda parte, cuando habla de la prohibición de comer la sangre y da el motivo, dice porque la vida está en la sangre, entonces no coman la sangre porque la vida está en la sangre y es la sangre la que hace expiación por nuestros pecados. Cuando Dios entra en estos detalles, también su amor para con nosotros, su autoridad y su soberanía para con nosotros. Y vivimos en un mundo donde la gente le da la espalda a Dios. Vivimos en un mundo donde el mensaje de Dios se licúa, o sea, lo adaptamos y lo adaptamos tanto que se distorsiona y deja de ser el mensaje de Dios. Entonces, es en el lugar donde Él ha indicado, en su templo, es en la manera que Él ha indicado, siguiendo su voluntad, su palabra, es en la ofrenda que Él ha establecido, el sacrificio de Cristo, no en mi ofrenda, como un camino de fe y de esperanza puede abrirse para todos nosotros. En San Juan hay una discusión, y la discusión era, ¿dónde hay que adorar? ¿Acá o en este monte o en el otro monte? Entre judíos y samaritanos que estaban así, separados y distanciados. Y el Señor dice, ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y este capítulo nos refleja, nos muestra también, nos intenciona, de manera intencional, nos muestra este camino de adorar a Dios en espíritu y en verdad. No solo en la forma de lo que, como hacemos, sino también en el fondo de lo que constituye el contenido de nuestra adoración. Que nos reconocemos pecadores, que nos aferramos de la sangre y del sacrificio de Cristo, que nos ligamos a Él, a su templo, a su iglesia, a su pueblo, a su verdad y a su camino de esperanza para todos nosotros. Así que aquí hay algo más que Dios quiere mostrarnos en este capítulo. El sacrificio no es en cualquier altar, sino en el altar que Dios ha establecido. Cuidado con levantar otros altares, porque entonces estaremos levantando otros dioses para nuestra vida. ¿Ustedes ya vieron personas que levantan otros dioses para la vida? ¿Qué han hecho con esos dioses?
cuánto han logrado, cuánto han sido escuchados por esos dioses, cuántos han sido liberados de la culpa, cuánto han disfrutado del perdón, cuánto han recibido de esos dioses que la gente ha creado con sus propias manos o con su propia imaginación. Amigos, vamos a mirar a ese que murió para que nosotros pudiéramos ser salvos. Vamos a continuar en nuestro estudio de la palabra de Dios para conocer su mensaje actuando en nuestra vida. Si en algo podemos ayudarle, solicite material complementario para entender y aplicar a nuestra vida todo el mensaje de Dios. Pero recordemos solo un hecho: hagamos las cosas a la manera de Dios. Y recordemos que no da para tener muchos dioses, solo uno, al Dios único y verdadero, de quien dependemos, a quien podemos honrar y con quien podemos vivir permanentemente. Hemos recibido ya en la primera parte la motivación bíblica del pasaje que hoy nos toca. Y este sector, titulado Creed en sus profetas, nos trae la visión inspirada que Dios mismo ha provisto para su pueblo respecto a todo lo que nosotros muchas veces no llegamos a alcanzar, a entender o a percibir. Está con nosotros el pastor Bruno Razo, quien nos trae justamente estos párrafos inspirados. Gracias, Pastor Ever, y lo hacemos con alegría, lo hacemos con respeto y lo hacemos también con mucha gratitud a Dios porque nos da la oportunidad, y también con mucha gratitud a todos nuestros amigos y hermanos que diariamente nos encontramos a través de la radio, la televisión, internet, con una misma necesidad, con una misma intención, la búsqueda profunda del Señor y del conocimiento de su palabra. Pues bien, habíamos revisado el capítulo 17 del libro de Levítico, donde establece varias regulaciones sobre los sacrificios, sobre diferentes ofrendas, pero algunas de ellas, por ejemplo, cuando traía un animalito, parte de esa carne podía ser comida, pero había una regulación: debía completamente quitarse la sangre del animal. También cuando se practicaba la alimentación común y cotidiana entre el pueblo, Dios había establecido que debía desangrarse por completo ese animal y recién comer la sangre. Obviamente era un animal limpio, de los que había hace unos días habíamos visto que Dios estableció. Sin embargo, hay una estipulación muy clara: prohibición de comer la carne con su sangre. ¿Por qué era esto? Voy a leer textualmente la explicación que aparece en Hechos de los Apóstoles. Y dice así: los paganos estaban acostumbrados a comer la carne de animales estrangulados, mientras que a los judíos se les había enseñado divinamente que cuando se mataban bestias para el consumo, se debía ejercer un cuidado particular de que se desangrara bien el cuerpo. De otra manera, la carne no se consideraría saludable. Dios había ordenado esto a los judíos para la conservación de su salud. Los judíos consideraban pecaminoso usar sangre como alimento. Sostenían que la sangre era la vida y que el derramamiento de la sangre era consecuencia del pecado. Así que por esa razón espiritual y por una razón también de salud, no comían la sangre de aquellos animales que Dios había permitido que comieran, porque en un principio el plan original no era así. El plan original era frutos, verduras, granos. Así que cuando Dios permitió que comieran, dio un listado, ya lo hemos visto en Levítico capítulo 11, dio un listado de qué animales se podían comer, pero dentro de lo que no se podía comer porque no era saludable, entonces estaba el tema de la sangre, así también como las grasas. Ahora es interesante que tanto la sangre y las grasas de los productos animales se ha demostrado, la ciencia lo ha demostrado, ya no solamente recientemente, sino de hace tiempo atrás, de que es muy dañino para la salud y que la sangre, por ejemplo, trae muchas impurezas, trae ciertas cosas que son dañinas, elementos que son dañinos para el propio organismo del ser humano.
¿Sabés, Eber, que este es un hecho que se repite? Yo leí hace muchos años un librito pequeño que decía, y la Biblia tenía razón. En muchos temas, ¿no? Incluso en temas de astronomía, temas científicos, la Tierra redonda, Claro, cuelga sobre la nada. Entonces hubo un momento que, la Biblia siempre dijo lo mismo, y hubo un momento que la ciencia tenía otra postura, pero andando el tiempo, y la Biblia tenía razón en esas cuestiones, aunque la Biblia no es un libro de astronomía, aunque no es un libro de ciencia, ¿no es cierto? Y la Biblia tenía razón. Y pasó también en estos temas de salud. Claro. La medicina fue creciendo, fue madurando. Hubo un momento que la medicina consideraba la fiebre un exceso de vitalidad. Entonces le aplicaban con ventosa y le sacaban la sangre para que disminuyera la vitalidad. Y andando el tiempo la ciencia rectificó sus conceptos. Y así como quien se saca el sombrero, y la Biblia tenía razón, ¿no? Y este es uno de esos temas, y la Biblia tenía razón. Pues bien, ahora hay una cosa bastante contradictoria. Ahora quiero plantearle el otro lado. Cuando Jesús viene en el Nuevo Testamento, Él mismo dice que hay que comer y beber su sangre. ¿Por qué se le pide a un cristiano que coma y beba la sangre de Cristo? ¿Son estas palabras literales o simbólicas? Buena pregunta. Y vamos a lo que el Espíritu de Profecía nos responde. La declaración dice así: debéis recibir y asimilar sus palabras. Estas deben llegar a formar parte de vosotros. Esto es lo que significa comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. ¿Qué significa entonces? Recibir, Y asimilar y que lleguen a ser parte de nosotros. Debéis vivir por cada palabra que procede de la boca de Dios, es decir, lo que Dios ha revelado. No todo ha sido revelado, porque no podríamos soportar tal revelación. Pero Dios ha revelado todo lo que es necesario para nuestra salvación. No debemos dejar su palabra para aceptar las suposiciones de los seres humanos. Qué interesante, muy aclaratoria está. Ahora, Eber, yo quiero insistir un poquito más, primero desde el punto de vista negativo y después desde el punto de vista positivo. Desde lo negativo, si yo suponiera, si nosotros vamos a supusiera, que al comer la sangre, es una expresión literal, estoy comiendo a Cristo. Entonces lo como, que lo mastico, y después que lo digiero a Cristo, y lo que después no se digiere, ¿qué hago? Lo elimino, lo expulso a Cristo. ¿Te das cuenta que no da para pensar que es literal? Claro. Entonces, pero sí da para pensar que es simbólico. El mismo proceso. La declaración dice, recibir, asimilar y que llegue a ser parte de nosotros. Ajá. Cuando nosotros comemos algo, lo recibimos, lo digerimos, lo asimilamos y llega a ser parte de nosotros. Eso es lo que significa comer la sangre, comer y beber su sangre. Significa recibir su palabra, asimilarla. Por eso Jeremías también dice, fueron halladas tus palabras, me las comí y me fueron por gozo y por alegría de corazón. Por eso el Evangelio dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que significa comer, comer su carne y tomar su sangre. Comer la carne nos transformaríamos en ¿qué? Claro, seríamos antropófagos. Comiendo la carne de alguien. Claro. No es eso lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es comamos las palabras de Cristo. Como las palabras de Cristo son vida, porque cuando Él creó, ¿cómo creó? Por su palabra. Dice, Él habló y fue hecho. Él mandó y existió. Así que quien come la palabra está comiendo de la vida de Dios. Por eso se alimenta, por eso se nutre, por eso tiene fuerza. Por eso encuentra orientación para educar a los hijos, mantener la familia, enfrentar las crisis y salir adelante en la vida. Porque la palabra es la vida de Dios. Qué bueno. Eso es interesante, ¿no? Porque realmente la palabra es Jesús y no hay otra manera de entenderlo. Y esa palabra, que es el pan de vida, se ofrece a nosotros para alimentarnos. Así es.
Qué bueno. Amigos, estamos aprovechando este estudio tan maravilloso con el apoyo del Espíritu de Profecía. Retornamos enseguida. Aprovechamos estos instantes para presentarles una invitación y luego pedir la bendición de Dios en la voz del pastor Bruno Razo. Yo retomo las palabras de Jeremías y se las dejo. Él dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y me fueron por alegría y por gozo de corazón. Aliméntese todos los días, prioritariamente, de la palabra de Dios, en la lectura, en el estudio, en la reflexión y en la práctica de ese mensaje en nuestra vida. Nos será por alegría y por gozo de corazón. Ahora vamos a orar. Señor, te agradecemos porque tu palabra es vida. Queremos recibir tu vida al recibir tu palabra, no solo para leerla, para entenderla, para explicarla, sino para que produzca paz, fortaleza, fe, esperanza, para vivirla en plenitud, para compartirla con fidelidad. Te ruego que seas con todos nuestros amigos y hermanos durante este día, que nos bendigas a todos en tu gracia y misericordia, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén.